si podemos compartir silla o lugares con las personas que puedan estar paradas, les rogaría que podamos hacerlo. Les doy la más cordial bienvenida. Sé que son las personas que me llamaron, ¿verdad? Sí. Karina. ¿No? ¿Perdón? Zulma. Ok, bienvenida. Nos da gusto tenerla con nosotros. También la hermana, nuevamente, bienvenida. Nos da gusto contar nuevamente con su presencia. Bien. Primero de Reyes, capítulo 17. Busquen en sus Biblias, por favor. Estaremos meditando ahí. Quiero iniciar repitiendo para ustedes una experiencia que vivimos nosotros y que ustedes ya la han escuchado de nuestra parte. Mejor le quito esto. Agarra imán, así que hace que se apague. Es metálico. Okay. Quiero iniciar repitiendo para ustedes esta experiencia familiar. Realmente nos tocó vivirla en el país de Guatemala. Yo estaba en mi cuarto año de estudios de mi maestría para el ministerio pastoral, y el Señor ahí nos permitió tener la primera bendición como pareja de esperar a nuestro primer hijo. Y estábamos en una situación bastante difícil como estudiantes. Yo no tenía un trabajo estable, fijo, estaba estudiando y lo que podía dedicaba para ministrar en alguna congregación, pero que al final de cuentas eran tiempos bonitos para nosotros como pareja, iniciando en nuestro matrimonio, pero digo con mucha escasez económica. Y el Señor nos permitió esperar ya a nuestro primer hijo, y estábamos en un país, en primer lugar, extranjero nosotros. En segundo lugar, estudiando, no trabajando, así que había escasez económica y con diferentes necesidades que teníamos, y estábamos planeando cómo mi esposa iba a tener a nuestro primer hijo. Como extranjeros, el costo para tener al bebé en el hospital público era como tenerlo en un hospital privado. Y nosotros no teníamos dinero, así que pensábamos, ¿cómo vamos a hacer? Una familia muy bonita, muy amorosa con nosotros, muy amigos nuestros, planearon juntamente con nosotros tener la forma de cómo mi esposa tuviera a nuestro primer hijo en un hospital público, donde ellos tenían un familiar, un doctor, que podía atender a mi esposa. El plan era realmente muy loco, muy arriesgado. Era esperar a que mi esposa ya estuviera a punto de que mi hijo saliera. Esperar hasta el último momento para que ella pudiera entrar sin que le pidieran ningún documento, simplemente de una vez a sala de parto, tener al niño y después, no soy guatemalteca, y salir de ahí. Y ese era nuestro plan, ya lo teníamos bien definido, cómo íbamos a hacer, a dónde íbamos a esperar el momento para que eso sucediera. Pero digo yo, el Señor tiene sus planes alternos. Realmente uno planea una cosa, pero al final de cuentas Dios tiene otras cosas diferentes y quizás en bendición para nosotros. Y eso es lo que quiero compartirles con esto, de que nosotros esperando el momento, ya planeando todo, ya definiendo cómo íbamos a hacer, el Señor mandó a un hermano de nuestra congregación para decirnos que el Señor había tocado su corazón, que había puesto en su mente el llegar a nosotros y darnos una ofrenda especial para que nuestro hijo pudiera nacer en un hospital privado. Así que era exactamente lo que nosotros necesitábamos, la cantidad exacta, creo que ni un centavo más. Pero el Señor proveyó en su momento específico, sabiendo que nuestro plan era demasiado arriesgado, pero estábamos dispuestos a hacerlo. La necesidad lo ameritaba y el Señor proveyó diferente
para nosotros. A veces creemos nosotros tener todo planeado en nuestra vida y creemos que como nosotros pensamos, así es como puede suceder mejor las cosas. Pero quizás nos estemos olvidando que el Señor tiene sus planes sobre nosotros. Yo tengo planes, dice el Señor. Mis planes son diferentes a los de ustedes. Mis pensamientos son diferentes a los de ustedes. Y yo creo que esto es importante que usted y yo mantengamos en momentos de tribulación, en momentos de conflicto, en momentos de necesidad, de situaciones de crisis económica. El Señor quiere decirnos hoy que Él tiene su plan para cada uno de nosotros. Así como tiene plan para salvación de nosotros, también el Señor tiene planes para su vida. El pasaje que vamos a estudiar en esta mañana tiene que ver con esto. El pueblo de Israel estaba viviendo situación difícil porque tenían un rey que no era adorador de Jehová. Era un rey que tenía un corazón tan duro, era un tirano prácticamente, que no quería a Dios. Se había casado con una mujer que no era israelita, una pagana, era sacerdotisa de Baal. Ya usted estaba pensando, ya sé quién es, ¿sí? Se llamaba Jezabel. El rey era Acab. Y esta mujer pervirtió tanto a este rey que le hizo peor de como él era. En lugar de adorar a Jehová en Israel, quitaron todos los altares a Jehová y pusieron los ídolos de Baal y de otros dioses de donde esta persona venía, de Sidón. Así que era un tiempo bien difícil. Usted iba a la calle, por ejemplo, y usted encontraba altares por todos lados a estos dioses ajenos a Israel. Tanto que las personas en Israel habían llegado a pensar, era una sensación de falta de Dios. Y ellos comenzaron a pensar, Dios nos ha olvidado. Dios ya no se interesa en nosotros. Dios no quiere ya nada con nosotros. Ya nosotros estamos fuera de la mirada y del interés de nuestro Dios. No sé si usted se ha sentido así en alguna ocasión, con algún problema. Yo tanto que le pido al Señor y el Señor no me responde. Yo no sé cómo el Señor está actuando en mi vida. Yo creo que Él ya me olvidó, así que yo también me voy a olvidar de Él. Esa era la sensación del pueblo. El Señor nos ha olvidado, entonces yo también me olvido de Él. Al fin y al cabo ya ni hay un lugar para adorar a Dios. Los profetas habían brillado por su ausencia, tanto que el hombre que el Señor va a levantar en este capítulo 17 es un hombre que él cree que está solo sirviendo al Señor en toda una nación, predicando palabra de Dios. Pero los profetas están escondidos por temor que les vayan a matar. Y el Señor levanta a este hombre tan famoso en la palabra del Señor, pero que en este capítulo es un personaje que inicia su ministerio. Es un personaje que está saliendo del cascarón, simplemente para comenzar a trabajar en la obra del Señor con un mandato sumamente difícil. Él, si usted observa el versículo 1 del capítulo 17, ya vamos a leerlo, dice la palabra del Señor, de que el Señor le mandó a que fuera a este lugar, al palacio del rey Acab, para dar un mensaje, no de darle una palmadita y decirle yo estoy contigo, no temas, sino para decirle, vengo en nombre de Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy para decirte que el Señor trae juicio sobre ti y sobre esta nación. Habrá sequía por varios años y volverá a llover hasta que mi palabra lo exprese. Eso era un desafío tremendo, enorme. Era un hombre con, con coraje, con valentía. Un hombre que a pesar de la situación, la circunstancia que amenazaba su propia vida, era una persona dispuesta a obedecer a Dios a pesar de las circunstancias adversas
que él estaba viviendo. Así que el Señor nos muestra a través de este pasaje de que debemos nosotros confiar en Dios aún a pesar de los tiempos adversos que vivamos, las circunstancias adversas y de crisis como lo vivió este hombre, Elías. Y hoy sí quiero llevarles a la palabra del Señor, que se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 17. Son 24 versículos los que tienen, no los voy a leer todos de una vez, pero sí voy a leer versículos del 1 al 7 en este momento. Dice la palabra del Señor: Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ya saben el nombre de este siervo del Señor: Elías, el famoso, el que se apareció con Jesús allá en la transfiguración. Elías, Moisés y el Señor transfigurado, representante de los profetas, representante de la ley, y el Mesías transfigurado. Ese mismo famoso Elías que confundían a Jesús con él en ciertos momentos, cuando el Señor les preguntó a los discípulos, le dijo a uno de sus discípulos de que algunos creían que era Elías él, porque hablaba tan fuerte, tan con autoridad como lo hacía este hombre en su ministerio. Así que este hombre, en su experiencia, nos deja esta enseñanza: confiar en el Señor en tiempos de conflicto, en tiempos de escasez espiritual, en tiempos de dificultades personales. Lo que el cristiano debe de hacer es confiar en el Señor. Pregunto, ¿confía usted en el Señor, hermano? Porque en tiempos fáciles es fácil decir, ¿verdad? Ay, qué bonito es confiar en el Señor porque me está yendo bien. Pero cuando nos está yendo mal, ahí es donde el Señor quiere que nosotros manifestemos realmente que confiamos en Él. Y esa es la situación que se encuentra aquí. En primer lugar, Dios nos pide de que usted y yo confiemos en Dios a pesar de las adversidades, porque Dios tiene cuidado de sus siervos. Dios tiene cuidado de sus siervos. Versículos del 1 al 7 nos dicen esto: ¿cómo el Señor tiene cuidado? En primer lugar, versículos del 2 y 3, 1, 2 y 3 nos dice de que Elías fue hasta el palacio, enfrentó al rey y tuvo que salir de ahí cuidado por el Señor. El Señor lo sacó de ese lugar. Me imagino que custodiado como fue Pedro de la cárcel con aquel ángel que le llevó por toda la guardia hasta llevarlo hasta la calle. Quizá de esta forma o quizá de cualquier otra forma, porque el Señor nuestro Dios es todopoderoso, puede hacer lo que Él desee, ¿sí? Así que Él saca a Elías de la presencia del rey intacto, sin problema, cuando estaba enfrentando este hombre al rey, diciéndole: el Señor trae juicio sobre ti, sobre tu casa y sobre toda la nación. Pero no solamente eso, el pasaje que leí nos narra de que fue llevado por el Señor a un arroyo que se llama Kerit, que estaba realmente en el río Jordán. Elías, dicho sea de paso, él era originario de Galaad, que estaba al otro lado del Jordán. Si se recuerdan, 2 tribus se quedaron cuando conquistaron Israel, se quedaron al otro lado del Jordán, y todas las demás tribus se quedaron dentro de la Palestina. Elías pertenecía a una de esas tribus que estaban al otro lado del Jordán, lo que ahora se llama Jordania. Y ahí el Señor le envía a este
río, a este arroyo, un arroyo pequeño llamado Kerit. Y lo importante de esto no es tanto que el Señor simplemente le dijo, ve para allá y yo voy a protegerte en este lugar porque es un lugar escondido, sino que observamos en primer lugar a este hombre obedeciendo al Señor y que se gana la atención de Dios. Ya el Señor sabía su corazón, ya él sabía cómo él iba a reaccionar a la orden de él, y el Señor ahora respalda a su siervo protegiéndole, llevándole a este lugar. En segundo lugar, yo creo que también Elías estaba experimentando en estos momentos el cuidado de Dios, la atención de Dios, el saber guiar por lo que Dios decía. Yo creo que esto es importante no solamente para observar el lugar a donde Dios le llevó. Fue un lugar que tenía paz, que tenía tranquilidad. Era un lugar escondido donde el rey no podía encontrarle. Era un lugar donde él podía tener agua para saciar su sed. Pero a pesar de proteger nuestra vida y tener un lugar donde vivir, donde desarrollar nuestra vida, quizás eso no sea todo lo que necesitemos, ¿no es cierto? Usted lo ha experimentado en esta pandemia. Nos han mandado a la casa. Ya gracias a Dios nos permiten salir más frecuentemente y estamos desarrollando nuestra vida, pero en aquellos principios de esta pandemia estábamos encerrados y con la incertidumbre de qué iba a pasar, si íbamos a poder trabajar, si nos iban a permanecer en el trabajo o íbamos a tener que buscar otro lugar para trabajar, infinidad de cosas que llegaban a la mente. Así que, aunque teníamos un lugar para guarecernos, para protegernos, ¿y qué íbamos a comer? Dicen de que cuando uno está sin hacer mucho, como que le da más hambre a uno. La ansiedad, ¿sí? Y que solo está pensando, ¿en qué vamos a comer? Acaba de desayunar y ya está pensando en qué vamos a almorzar. Y acaba de almorzar y ya está pensando en la cena. Y luego que entre medio, si no hay fruta, no hay esto, no hay lo otro, ¿sí? Eso es lo que a veces dan deseos, la ansiedad del encierro, del estar protegido en un lugar sin tener mucho que hacer. Y eso es lo que Elías estaba experimentando también. Si usted ve, Elías no la vivió de color de rosa su vida en estos momentos. Él estaba también preocupado. Sí, voy protegido, no me hicieron nada. Voy a un lugar donde es tranquilo, donde no me van a molestar, donde no me va a encontrar el rey para matarme. Pero, ¿y qué voy a comer? Solamente hay agua ahí. Voy a hacer agua caliente y agua fría. Y eso voy a estar comiendo. No, él necesitaba también de cuidados para comer. Y vea el plan del Señor. El Señor tenía preparado un ejército de animalitos bien arregladitos, con un traje de gala negro. Los cuervos. El Señor tenía un ejército de cuervos preparado para llevarle el banquete a este siervo del Señor en ese lugar en que se estaba protegiendo. ¿Se puede usted imaginar que un animalito de esos le traiga a usted la comida? Es como quizás el pensamiento nuestro que tenemos de hay que esperar a ver qué es lo que Dios quiere, a ver si el Señor nos manda algo. Y estamos esperando que el Señor lo tire desde el cielo, ¿sí? Nos caiga del cielo la ayuda del Señor. No sé si usted ha oído eso, que la gente a veces se atiene demasiado y dice, estoy esperando que el Señor haga algo, como esperando un milagro del Señor. Y eso es lo que el Señor hace en este lugar, en este momento. Él tiene preparado un ejército de animalitos voladores que le traigan alimento a su siervo. Algunos historiadores de su época expresan de que estos cuervos, como no cocinaban, no eran chef. ¿Sabe qué era lo que hacían según estos?
se metían en el palacio del rey a la hora en que el rey iba a comer y aterrizaban en la mesa del rey agarrando la carne del rey y se la llevaban a Elías. Como una ironía, ¿sí? El rey estaba haciendo mal, el juicio de Dios había llegado a palacio y el Señor aún le estaba quitando la comida al rey para dársela a aquel que era el siervo del Señor, que el Señor estaba utilizando para traer juicio a la casa del rey. Así que Elías comía comida del palacio, simplemente por unos animalitos muy buenos para robar. Qué bueno hubiera sido que el Señor tuviera ya personas preparadas ahí para cocinarle, así al estilo japonés, ¿verdad? Están ahí en el momento preparándole todo y ya le sirven a uno ahí en la mesa y uno está esperando, comiendo y disfrutando del espectáculo que le están dando ahí con los cuchillos y con todas las cosas. Qué bueno hubiera sido eso, pero no existía eso. Eran cuervos los que el Señor tenía preparado para Elías. El Señor proveyó no solamente de agua a través del arroyo, sino también de comida. Y él no tuvo que sacar ni siquiera un 5 para pagar esa carne que el T-bone, o cuál es New York steak, ¿sí? De esos que le gustan a hermano Galarza, así de gruesos, jugosos. ¿Sí? No tuvo que pagar absolutamente nada y el Señor proveyó para sus necesidades. Quizás usted esté esperando de Dios de una forma la respuesta que usted necesita de Él, pero el Señor tiene otros planes. ¿Se recuerda lo que conté de mi situación con mi esposa esperando a nuestro hijo? Teníamos ya un plan, pero el Señor dijo: yo quiero darte algo diferente. Yo quiero hacer algo diferente con ustedes. No van a ir de esa forma, van a presentarse ante el hospital privado. Y no solamente ella va a entrar para tener al hijo, sino tú también vas a entrar para ayudarle al doctor a tener a tu hijo. Dios me dio la bendición de entrar, de ver y de casi desmayarme. Qué difícil es tener un bebé, hermanos. Los varones que no hemos visto eso, necesitamos para tomar conciencia de lo que cuesta tener un niño. Pero no solamente eso, hermanos. Necesitamos considerar que el Señor está cuidando de nosotros, observando nuestro estilo de vida acorde a su voluntad para que Él actúe en nosotros de la forma que ni siquiera lo esperamos, ni siquiera lo imaginamos de parte de Él. He contado otra historia de nuestra historial familiar. 2015 fue un año terrible para nosotros en el sentido de pruebas del Señor. 2015 fue el año en que nosotros decidimos terminar nuestro ministerio en Boston, que era un ministerio parcial, un ministerio bivocacional, para dedicarnos a tiempo completo para servir al Señor. Convencidos de esto, decidimos regresar a Oklahoma, donde teníamos nuestra casa, para vivir allí mientras el Señor mostraba un lugar donde pudiéramos estar. Según nosotros, unos 2-3 meses, y luego entonces iniciábamos un ministerio. Nos llevamos un año en esto. Y ese año fue un año de gran prueba, de gran tribulación, porque aunque teníamos trabajitos ya donde podíamos llegar a desempeñarnos, no en el ministerio, sino secularmente, su servidor quedó sin trabajo poco tiempo después. Teníamos que pagar la mortgage de la casa, teníamos que pagar el carro, teníamos que valernos por nosotros mismos de comprar alimentos y todo esto, lo que se necesita normalmente, pagar los biles de la electricidad, del agua y de todo lo que se necesita, y no había suficiente. En eso me quitan mi trabajo, mi esposa sigue trabajando y teníamos que seguir haciendo esto y no sabíamos cómo. El Señor se manifestó de una forma tan, pero tan milagrosa que nosotros ni siquiera nos explicamos
de cómo realmente el Señor nos sacó adelante. Solo la mano poderosa de Él. En ese tiempo nosotros perdimos nuestro carro, nos lo quitaron. En ese tiempo estuvimos a punto de perder nuestra casa porque teníamos 2 meses de no pagar la mortgage. Y nos avisaron, si no pagan en el 3er mes, se la quitamos. Hicimos una negociación con ellos y nos establecieron no la cantidad normal que teníamos que pagar, que no habíamos podido pagar, sino que nos pusieron dividiendo los 3 o 4 meses en cuotas mensuales, que era más de lo que normalmente se pagaba. Y dijimos, lo hacemos. No sé cómo, pero lo vamos a hacer. Iniciamos. Y sí, hermanos, logramos hacerlo solamente con un trabajito. Solamente con su servidor predicando un domingo sí, un domingo no, yendo a un lugar, yendo a otro, recibiendo ayuda de algunos hermanos. Y el Señor nos sacó adelante. ¿Cómo lo hizo? Yo todavía no lo sé, no puedo explicarlo. Pero lo que sí sé es que mi Dios es grande y poderoso. Y que Él es el que nos sostuvo en sus manos. Él fue el que nos sacó adelante. Yo sé que como lo hizo conmigo, también lo puede hacer con cada uno de ustedes. Yo lo he vivido, ¿sí? Yo puedo decir, realmente, ahí asustan, hermanos, pero ahí donde asustan está nuestro Dios, listo, dispuesto a apoyarnos, a socorrernos en los momentos difíciles. Así como Dios proveyó a Elías y proveyó a su servidor aquí al frente, también el Señor puede hacerlo con usted. Como también lo dice este pasaje, que lo hizo con una persona extraña, una persona desconocida, una persona que no tenía relación con Dios porque ni siquiera era israelita. La mujer, la viuda de Sarepta. ¿Ha escuchado usted esa historia? Esta mujer, versículos del 8 hasta el final del capítulo, nos narra su historia. Era una mujer que ya era viuda en ese momento en que Elías llegó. Tenía solamente un hijo. Se encontraba en una situación difícil económica por causa de la sequía que Elías había profetizado. Así que no tenía que comer ya. Tenía su última ración, que había salido a buscar leña para poder cocinar esa ración última para esperar luego la muerte de ella y de su hijo. Cocinando la última comida de su vida. Y es ahí donde el Señor le dice a Elías allá en el arroyo, le dice, sal de aquí, porque el río se secó, el arroyo se secó. Sal de aquí y ve hacia Sidón. Era la ciudad donde vivía esta mujer. Dicho sea de paso, era la ciudad de donde Jezabel había salido también. Era una ciudad pagana, una ciudad gentil. Y el Señor le manda a Elías a Sidón, porque le dijo el Señor, allí tengo yo preparada a una mujer para que te sustente. Con la promesa del Señor, Elías agarró la maleta y se fue. Caminó hasta Sidón. Llegando a Sidón, Elías tuvo que trabajar para convencer a la mujer. Yo me pregunto, ¿no el Señor tenía preparada a esa mujer? ¿No el Señor le había dicho que ya le había hablado con ella para que lo atendiera y sustentara sus necesidades? Y Elías llega, ve a la mujer buscando la leña y le dice, óyeme, regálame un poquito de agua. Y la mujer va y le trae el agua. Y mientras viene con el agua, él le dice, mira, tengo hambre, ¿me puedes hacer de comer? Y la mujer le dice, mira, si yo he salido ahorita a buscar leña para cocinarle en la última ración a mi hijo y que comamos juntos porque es lo último y nos vamos a esperar a morir. Y Elías le dijo, pues haz como has dicho, pero cocíname primero a mí, después cocina para ustedes. ¿Se imagina usted que le digan eso a usted? Usted está en las últimas y llega un siervo de Dios diciéndole, tengo hambre, cocíname eso que te vas a hacer a ti, cocínamelo a mí. Y usted le dice, si eso es lo último que tengo, sí, pero cocínamelo primero a mí y después cocínatelo tú. ¿Qué le dice usted? En estos tiempos modernos, no, este es un estafador.
¿no es cierto? ¿Cuál que se vaya a cocinar él? A mí me ha costado esto, yo ya no tengo más. Y es ahí donde yo veo la fe, la devoción de esta mujer que había sido puesta en la mirada de Dios. ¿Por qué es que el Señor la escogió? Yo no sé, pero el Señor vio algo en ella. El Señor tiene relación con personas de una forma diferente a como nosotros nos relacionamos. Nosotros simplemente nos dejamos llevar por la fachada, pero el Señor mira el corazón. Y esta mujer, en lugar de reaccionar como cualquiera de nosotros lo haríamos, esta mujer le dijo, ok, voy a hacer conforme tú estás diciendo. Se lo llevó al siervo de Dios a su casa, cocinó para él y después comió ella y su hijo. El Señor tenía una persona preparada. Pero algo surge también en mi mente en cuanto a esta experiencia del profeta. Y es el hecho de que, aunque el Señor le había dicho a Elías que tenía una mujer preparada, no era simplemente de llegar y decir así, aquí estoy, aquí me manda el Señor. No, él no dijo eso. Él tuvo que negociar con ella. Él tuvo que hablar y convencer a esta mujer de que realmente si ejercía fe, el Señor iba a bendecirle. La bendición no se encuentra así por así nada más, hermano. Ocasiones en que el Señor obra de esa manera, sí es cierto. Pero la mayoría de veces la bendición hay que trabajarla, hay que buscarla, hay que esforzarnos para encontrarla. No podemos nosotros tirarnos en la cama y decir, el Señor me va a bendecir algún día trayéndome cuervos aquí. Quizás vamos a pasar un tiempo ahí acostados esperando y quizás hasta nos va a doler la espalda de tanto estar ahí esperando y no ver la respuesta que nosotros esperamos. En muchas ocasiones es salir y buscar la bendición de Dios. El Señor ha prometido proveernos, sí, pero también nos ha dado manos para actuar, ¿sí? Nos ha dado pies para movilizarnos, nos ha dado inteligencia para pensar y definir qué podemos hacer. Y esto es lo que me deja ver también aquí Elías. Está él procurando lo que Dios le dijo, pero también esforzándose por hacer lo que se necesitaba hacer. Y es algo que usted y yo necesitamos considerar en tiempos de dificultad, en tiempos adversos, en tiempos de crisis económica. No podemos quedarnos esperando a que la bendición nos caiga del cielo. Debemos movilizarnos a la acción. Esta mujer también fue probada en fe y fue encontrada que realmente el Señor aprueba a esta mujer por su confianza depositada en él. Así que lleva a este hombre a su casa, le da de comer y el alimento no falta en ese hogar. El Señor bendice a este hogar a través de la fe ejercida en Dios. Provee para sus necesidades y provee para el sustento, la protección del siervo de Dios. Yo digo aquí que el Señor mata 2 pájaros de un solo tiro. Elías encuentra protección, sustento, pero a través de Elías Dios lleva bendición y provisión para esta familia. Ambos son beneficiados simplemente porque creen en Dios. Yo creo que es importante que usted también considere esto en tiempos de crisis, hermano. Porque aún en tiempos de crisis no podemos nosotros ser codos, agarrados, ¿sí? Miserables. Hay quienes se vuelven acaparadores en tiempo de crisis. No sé si se recuerdan al principio, allá por enero, cuando nos dieron el anuncio aquí de la pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió? El papel higiénico no había en ningún lado, hermanos. El sanitizer, usted no encontraba en ningún lado. El alcohol, desaparecido de las tiendas. Y luego usted comenzó a observar, no sé si observó alguna vez, gente en la calle con su mesita, con rollos de papel higiénico vendiéndolos. Porque tenía acaparado un montón de papel higiénico en su casa para poder venderlo, aprovechándose de la necesidad de los demás. Así actúa el ser humano, ¿no es cierto?
En lugar de ser generoso, en lugar de ofrecer ayuda, esto es mío y nadie me lo quita. Y si lo quiere, se lo doy al doble, si lo quiere. Yo tengo que sacar ganancia de esto. Gracias a Dios no todo el mundo es así. También hemos visto que muchos bancos de comida han surgido nuevos en este tiempo. Y gracias a Dios por eso. Porque aunque quizás no tengamos trabajo algunos, no ha faltado el alimento, aunque sea solamente comida enlatada. Ya algunos están que ya saben nadar muy bien porque solo atún están comiendo. Algunos a puro pío pío porque puro pollo nos toca. Pero al menos tenemos algo, hermanos, ¿sí? Yo me volví negrito no porque me asoleara mucho, sino porque muchos frijoles me dieron. Gracias a Dios el Señor proveyó en este tiempo y proveyó para estas personas también. Pero necesitamos aprender a ser generosos. Esta mujer lo fue. Permaneció varios días con el profeta ahí, viviendo con ella y proveyendo para sus necesidades. Ella proveyéndole también para las necesidades de él, teniéndole un lugar donde él pueda vivir, donde él pueda descansar, donde él pueda estar escondido del rey. Después de algunos días, viene otra prueba difícil a la vida de esta persona. Yo no sé si usted ha sentido así, pero normalmente así es, que cuando uno tiene una prueba, como que vienen otras más acompañadas, ¿no es cierto? Y uno dice, ay Señor, si yo qué hice, yo ya no quiero más, ya no aguanto. Solo una, por favor, no me mande varias pruebas. Y eso es lo que sucedió con esta persona.